Hola grupo, yo soy Carmen Millén de segundo bachillerato B y os voy a hablar sobre Tomás de Aquino, el conocimiento y la demostración de la existencia de Dios. Para empezar os explicaré el motivo de por qué demostrar la existencia de Dios. Tomás de Aquino defendía que la existencia de Dios era evidente, pero en ese caso, ¿por qué habría que demostrarlo? Esto es por la razón de que esta evidencia solo es válida para sí misma, pero para los demás no es evidente, ya que no se ha demostrado que eso exista de verdad. Luego, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? Sí, se puede demostrar racionalmente, pero la esencia en sí es dogmática, es decir, hay que tener fe para poder creer en ella. Además, es posible demostrar esta afirmación si tenemos en cuenta la causa y los efectos que observamos mediante la experiencia. En la Suma Teológica del autor, como vemos en la presentación, se explica de esta manera. Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. Se le llama a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos, pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a conocer la causa. Se le llama por qué. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes, porque, como quiera que los efectos dependan de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con los que nos encontramos. Y ahora voy a contar cómo se realiza esa demostración. Tomás de Aquino llevó a cabo esta demostración a través de las 5 vías, que asumen tanto la visión filosófica de Aristóteles como la existencia de Dios, que es la creencia que se asume como verdad. Estas vías demuestran principios físicos y metafísicos aristotélicos a través de sus efectos y de su causa, que expone que es Dios. Partimos de dos tipos de demostración. La primera, a priori, que empieza por el concepto de una idea que se argumenta para demostrar la existencia divina, como hacía Anselmo de Canterbury. A posteriori, la segunda, en la que se observa un hecho de la naturaleza y después de razonar sobre él se demuestra la existencia divina. Esta es la que aplica Tomás de Aquino y la que vamos a ver a continuación. Como no hay evidencia de que Dios exista, ni tampoco sabemos desde que nacemos de su concepto, del concepto de Dios, es necesario pasar por estas vías tomistas, que todas siguen la misma estructura y vamos a ver que se repite en todas ellas. Primero se parte de un dato de la naturaleza. Luego se le aplica el principio de causalidad, esto es, las causas son precedentes a los efectos. Después se evita recurrir a un proceso infinito. Y por último se concluye que Dios ha sido la causa de ese hecho. Y ya por último voy a hablar sobre cuáles son las vías tomistas. La primera se denomina argumento del motor no movido. Consiste en que todos los seres materiales se mueven. Todo lo que se mueve debe ser movido por otro ser, pero como esta cadena no puede llegar a ser infinita, el motor es Dios, un ser que mueve a los demás pero sin moverse a sí mismo. Dios, por lo tanto, es el primer motor inmóvil. La segunda tenemos que es el argumento de la causa primera. Consiste en que todos los seres del universo tienen una causa por la que fueron creados, es decir, son el efecto de esa causa. Por lo tanto, es imposible que sean su propia causa, y como no podemos hacer una sucesión de causa infinita, se establece que Dios es la primera causa e incausada, porque es el ser autofundado y creador. La tercera es el argumento del ser necesario. Todo lo que ocurre en el mundo es contingente, puede suceder o puede no suceder, puesto que todo es perecedero. Entonces, la existencia de estos seres tiene que depender sí o sí de otro ser contingente. Como esta cadena tampoco puede ser infinita, tiene que haber un ser necesario, este es Dios, ya que tiene en sí mismo la razón de su existencia. La cuarta, la penúltima, el argumento del ser perfecto. Todos los elementos materiales tienen un grado de perfección determinado, que tienden a compararse con una perfección máxima. Debe haber un punto de referencia que sea perfectísimo para poder comparar unos elementos y otros. Entonces se establece que Dios es ese ser perfecto. Y por último, el argumento del ser inteligente.
que establece que todos los seres materiales persiguen fines, incluso los irracionales están orientados racionalmente por la ley eterna. Pero estos seres, que tienen capacidades limitadas, no pueden tener esos fines por sí solos, por lo que han tenido que ser dictadas por un ser inteligente. Este es Dios, que es el ser perfecto y el fin último de los seres. Y esto es todo, por ahora.